Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el sitio de Ciencia Tlaxcala en Facebook. El posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agradece a la Rectoría y a la coordinación de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de esta misma universidad la coordinación de este seminario. También agradecemos la participación de las diferentes comunidades universitarias que nos acompañan, como la del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta y algunas otras facultades que participan también. Y por supuesto, gracias a todos los participantes que se unen a través de nuestra plataforma en Facebook. El día de hoy tengo el honor y el placer de compartir este espacio con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia. Gracias por acompañarnos, señor rector, y especialmente por esta iniciativa para llevar a cabo estas conferencias bajo el título Ambiente, un compromiso interdisciplinario, y en particular este segundo ciclo nominado Mirada sobre una tarea urgente. Así es, Paco, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan a través de la página de Facebook del CTBC. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Rodolfo Dirso y también a la doctora Itzel Arias del Razo, quienes nos acompañan en esta ocasión, en el segundo ciclo, efectivamente, de de esta serie de webinars que hemos denominado Ambiente, un compromiso interdisciplinario, que como saben, pues forma parte de los ejes transversales del Plan de Desarrollo Institucional de nuestra universidad. Así que bueno, sin más, le devuelvo la palabra a Paco Castelán para que haga las presentaciones respectivas, no sin antes agradecer de verdad en todo lo que vale al doctor Dirso y también a la doctora Arias del Razo, que hayan aceptado participar con nosotros. Muy buenas tardes. Placer. Muchas gracias, señor rector. Antes de cederles el micrófono para escuchar su seminario, me permito comentar algunos datos del extenso currículum que tienen nuestros invitados del día de hoy. Rodolfo Dirso nació en Cuernavaca, estudió biología en la Universidad Autónoma de Morelos. En su tesis de licenciatura, bajo la dirección del botánico mexicano Francisco González Medrano, analizó el estado de conservación de los bosques de la cuenca del río Balsas. Al terminar su licenciatura, se incorporó como técnico académico al laboratorio del doctor José Sarucán en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después llevó a cabo su maestría y doctorado en la Universidad de Gales, Gran Bretaña, estudiando la ecología evolutiva de la relación entre plantas y animales bajo la dirección del profesor John Harper. A su regreso a México, se incorporó a la UNAM, donde ha sido investigador en el Instituto de Biología e Instituto de Ecología, director de la Estación Biológica Los Tuxtlas, jefe del Departamento de Ecología Evolutiva y coordinador del posgrado en el Instituto de Ecología. Su trabajo en Los Tuxtlas contribuyó a la declaración de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas. Desde el año 2005 es profesor en el Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, donde también ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos. En Stanford dicta cursos de conservación biológica, ecología y diversidad biocultural. Este último se lleva a cabo en Oaxaca en colaboración con la UNAM, el CONABIO y la Universidad de la Sierra de Juárez. Sus campos de trabajo son la ecología y la conservación biológica, temas sobre los que ha escrito 260 publicaciones, incluyendo artículos especializados, capítulos del libro y libros editados. Sus publicaciones recientes abordan el impacto humano sobre biodiversidad y han recibido amplia cobertura en los medios a nivel internacional. Muchas de sus publicaciones se han llevado a cabo con estudiantes. Además, hace divulgación de la ciencia y mantiene programas educativos en ciencias dirigidos a estudiantes de grupos minoritarios de familias de inmigrantes en California. Rodolfo Dirso es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América, de la Academia de Ciencias de California y miembro del Colegio de Biólogos de Morelos. La doctora Itzel Arias del Razo es bióloga, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó sus estudios de doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en el Instituto de Ecología AC en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford con el doctor Rodolfo Dirso y a su regreso a México se incorporó al Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su línea de investigación se centra en evaluar el impacto de las actividades humanas, cambio en el uso de tierra y de faunación, en las interacciones multitróficas y sus posibles implicaciones en la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
La doctora Arias del Razo está interesada en desarrollar estrategias para el manejo, conservación y uso sostenible de la vida silvestre, así como en desarrollar proyectos de restauración y reintroducción de fauna silvestre. La doctora coordina actualmente el proyecto Análisis de la conectividad funcional entre los parques nacionales La Malinche e Iztaccíhuatl-Popocatépetl e identificación de áreas prioritarias para la conservación, en el que colaboran más de 25 investigadores radicados en México y en el extranjero. Pues gracias a los dos por acompañarnos esta tarde aquí en nuestros seminarios. Escucharemos primero a Rodolfo Dirso, después escucharemos a Itzel Arias, y al finalizar pasaremos algunas de las preguntas que nos hagan llegar nuestros seguidores, nuestros asistentes en la transmisión en Facebook para poder tener unos momentos de discusión. Itzel, Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Los escuchamos con atención. Gracias, Paco. Buen día. Espero que todos puedan escucharme ahora. Paco, ¿sabes si... Sí, te escuchamos perfectamente, Rodolfo, y también vemos tu presentación. Perfecto. Mil gracias, Paco. Gracias, Paco. Es un placer compartir el foro, por así decirlo, con mi colega Itzel Arias, y mil gracias al señor rector por la amabilidad de invitarnos a compartir esto con el público, particularmente con la Universidad de Tlaxcala, pero con un público más amplio. Voy a hablar un poco, voy a hablar de lo que está pasando con la biodiversidad hoy en día y por qué esto puede ser de importancia para los ecosistemas, por una parte, y por otra parte, para el bienestar humano. Déjenme empezar con este diagrama que se ve como que espanta, pero en realidad el mensaje es muy simple. Les pediría que viesen, por favor, ese diagrama moviéndose en el eje de abajo, de la derecha a la izquierda. Empezando a la derecha es lo que se llama el Fanerozoico, la época en que, por razones que todavía no tenemos del todo claras, surge una explosión biológica en el planeta. Eso fue hace unos 550 millones de años atrás, y les pido que sigan la línea roja, que básicamente muestra el curso de diversificación, el impulso de diversificación de la vida en el planeta. Y el mensaje central que quisiera que tomasen de este complicado diagrama es que hoy en día el planeta Tierra está poblado por la mayor diversificación biológica que ha tenido a lo largo de su historia evolutiva. Es una historia de 4.000 millones de años que en los últimos 550 ha sido particularmente explosiva, pero nunca antes en la historia de la vida del planeta había habido tal diversificación como la que tenemos hoy en día. Esto plantea una serie de retos interesantes. Uno de ellos es, por una parte, el gran privilegio que tenemos nosotros como especie de coincidir con este, digamos, minuto cósmico en la historia de la vida planetaria, donde tenemos el mayor número de acompañantes que ha existido nunca antes, nunca jamás, y por otra parte, desde luego, lo que se están imaginando, la gran responsabilidad que implica para nosotros el mantener, el cuidar y disfrutar este gran patrimonio de un proceso de 4.500 millones de años de evolución. En esencia, para ponerlo de manera un poco fuerte, lo que tenemos como gran responsabilidad es que este punto de el increciendo máximo de la diversidad biológica no dejamos que tenga una curva de reversión hacia perder diversidad natural. La biodiversidad en el antropoceno la quisiera ver con ustedes desde dos puntos de vista el día de hoy. Uno, lo que he llamado la exuberancia esmeralda. Y esmeralda se refiere al hecho de que, como todo mundo habrá escuchado, nosotros tildamos al planeta Tierra como el planeta azul, lo cual está bien para mis colegas biólogos marinos y en general para el público, porque nuestro planeta tiene océanos que lo hacen ver muy azul. Pero no debemos olvidar que además del planeta azul está un planeta esmeralda, porque las partes terrestres e incluso partes de los océanos están ocupados por un esmeralda fantástico, que son los grandes ecosistemas que pueblan el planeta. Voy a hablar en primer lugar de eso un poco y después voy a lamentablemente tener que ver la cara opuesta de la moneda
tratar de discutir un poco con ustedes qué es lo que le está pasando al planeta, qué amenazas en cierne están encima de nuestro planeta. Voy a empezar por describirles la esmeralda del planeta Tierra. Hay varias formas de verlo. Una de ellas, para empezar desde lo más amplio, es la diversidad de los ecosistemas, la gran diversificación de ecosistemas que tenemos en el planeta. Es una forma de ver la riqueza natural. Y este diagrama que ven aquí, este pastel que ven aquí, representa, para el caso específico de Latinoamérica, que por cierto se aplicaría totalmente bien al caso de México, representa la proporción relativa de los diferentes tipos de ecosistemas, cada una de esas rebanadas del pastel que ven allí. Y dos cosas son a las que quería llamar su atención en ese sentido. Número uno, que pueden ver que una gran proporción del pastel, 44% en el caso del territorio latinoamericano, corresponde a la selva tropical lluviosa. Y eso es importante porque en nuestra región, y de hecho en nuestro país también, el ecosistema, tenemos una buena representación del ecosistema biológicamente más rico, más exuberante de todo el planeta, que es la selva tropical lluviosa. La segunda parte que les muestro en este diagrama es los diferentes colores que tratan de insinuar un aspecto crucial. Prácticamente todos los grandes tipos de ecosistemas que existen en el planeta Tierra están representados en la región latinoamericana y de hecho están representados en nuestro país. Imaginen este experimento, digamos, de neuronas, este experimento ficticio, de que algo pasase con el planeta en el sentido de que todos los ecosistemas se destruyesen, menos en México y en Latinoamérica. Nos quedaría para el resto del planeta por lo menos una representación de todos los ecosistemas que solían existir antes de esa gran obliteración. Es un patrimonio verdaderamente inusitado el tener todos los ecosistemas del planeta representados en nuestro país y en nuestra región. Y entre ellos, el gran ecosistema exuberante que mejor representa lo esmeralda del planeta, que es la selva tropical lluviosa. Pero los ecosistemas, rápidamente para hacerles una pasada visual, en nuestro país y en nuestra región están representados por esta gama de fantásticos biomas. Yendo de los extremos de clima, podríamos movernos desde los desiertos, como los que ven allí. En las fotos de arriba está el desierto de Altar, en el extremo superior derecho, en un sitio en el desierto de Sonora, donde llueve apenas unos cuantos milímetros cada 2 o cada 3 años. La foto de arriba a la izquierda es una fotografía de Atacama, en Chile. En ese lugar en particular nunca se ha registrado, desde que existen sistemas de medir la precipitación, nunca se ha medido en cualquier lluvia en ese lugar. Y abajo ven varias manifestaciones de los desiertos en el extremo opuesto, desiertos exuberantes, casi ecosistemas tropicales como los que tenemos muy cerca de donde ustedes están, en Puebla y en muchas partes de nuestro país. Si nos vamos al extremo opuesto, tenemos representaciones de la selva tropical lluviosa. La foto de abajo a la izquierda, las fotos de arriba a la derecha, abajo a la derecha y abajo a la izquierda, son fotos de la selva tropical lluviosa en México. Esta es la zona de los Tuxtlas, donde al contrario de la diapositiva anterior, en esos sitios llueve, por ejemplo, en los Tuxtlas, casi 4,5 metros de precipitación por año. Un sitio verdaderamente lluvioso, el extremo opuesto de los ecosistemas áridos que mostré en la diapositiva anterior. También podemos tener ecosistemas que van desde el nivel del mar, como por ejemplo ese fantástico manglar en la costa del Golfo de México, hasta ecosistemas que van en las elevaciones más altas, como estos que ven aquí, incluyendo uno que es de ustedes, el bosque de grandes elevaciones. En este caso es un bosque de pinos jauregui, muy cerca de donde ustedes están. Entonces, de elevaciones a nivel del mar hasta elevaciones muy altas, los ecosistemas de bosques templados, y desde luego por arriba del límite de la vegetación arbórea tenemos en nuestro país y en nuestra región estos fantásticos páramos y ecosistemas alpinos. El de la izquierda, ustedes lo reconocerán, y el paisaje también les será muy obvio, son los grandes acatonales o ecosistemas de pastizales o ecosistemas alpinos. De manera que en el ámbito de elevaciones
tenemos todos los ecosistemas representados en el país. Si nos moviésemos a la siguiente forma de analizar la riqueza esmeralda, podríamos ver, por ejemplo, la riqueza de especies, un factor que todo el mundo piensa, todo el mundo se le viene a la cabeza cuando hablamos de diversidad, la riqueza de especies. Pueden ver que en el caso de la región latinoamericana y en particular de nuestro país, tenemos los colores azules y rojos que representan la mayor concentración, la mayor densidad de especies por unidad de área, y pueden ver que si bien hay un efecto claramente reconocido del efecto latitudinal, es decir, que la mayor riqueza está cerca de las líneas ecuatoriales, pueden ver que en nuestra región las plantas, como un ejemplo, tienen aún mucha diversidad a pesar de que no estén tan cerca del Ecuador. Y eso es muy notable, específicamente en el caso de México. Vean la extensión de la riqueza biológica aún en latitudes que uno no esperaría que fuesen tan ricas, como es en la región mesoamericana, hacia arriba del Ecuador y hacia abajo en, por ejemplo, el bosque atlántico, la selva atlántica en Brasil. De manera que una gran concentración de la riqueza de especies, en este caso de plantas. Si pudiésemos contar las especies de plantas que hay en la región latinoamericana, llegaríamos a un número que representa aproximadamente un tercio, un 33% de la riqueza de plantas planetaria está en la región latinoamericana. Si lo viésemos a la escala de México, podríamos decir que aproximadamente un 10% de las 330,000 especies de plantas del planeta están en nuestro país. De manera que una gran acumulación de especies desde el punto de vista de la diversidad a nivel de las especies. Otra forma de ver la riqueza, exuberancia de nuestro planeta verde, de nuestro planeta esmeralda, es más allá de las especies, la diversidad de las formas de vida. Es decir, es como responder a la pregunta de cómo se puede ser planta para enfrentar los diferentes desafíos del ambiente. Es un concepto fantástico que en realidad se lo debemos al gran botánico mexicano Faustino Miranda, quien en el año 1955 produjo un artículo fantástico, un ejemplo de visión de cómo distinguir nuestra riqueza vegetal, en este caso, no desde el punto de vista de la riqueza de especies, sino desde las formas de vida, cómo ser planta, por ejemplo, para resolver los problemas de los desiertos, y aquí pueden ver en el lado izquierdo, plantas que han evolucionado el desafío del desierto, siendo, por ejemplo, prácticamente varas con unas hojas distribuidas a lo largo de esos tallos, o siendo arbustos muy densos, o, por ejemplo, siendo cactus como los que ven aquí en las partes del centro de esta diapositiva, sitios que ustedes conocen bien, cerca de donde están. Y para ponerlo en un ejemplo específico, impresionante, del lado derecho, tienen dos formas de ser planta ante un mismo ambiente que es desafiante por la limitación de agua. Tienen, por ejemplo, la solución es convertirse, evolutivamente hablando, desde luego, en una planta como este cacto que almacena una gran cantidad de agua, o ser un árbol como esta bursera que ven del lado derecho, donde tiene que hacer cosas tales como, tiene que hacer malabares tales como perder las hojas durante el periodo de sequía para no transpirar demasiado, y además, no sé si lograsen ver, en el tallo esta especie tiene la capacidad de quitar, de deshacerse, de desvestirse de la corteza, de manera que el tallo es verde y puede fotosintetizar a través del tallo. Todo eso es para mostrarles la diferente forma de representar la diversidad biológica, por ejemplo, a través de las formas de vida. Cómo resolver el problema siendo una planta. Si se van a las zonas más benignas, por así decirlo, las zonas de bosque tropical lluvioso, como este que ven aquí, pues ahí el problema no es el agua, el problema es la disponibilidad de luz. Y las formas de vida en que las plantas han resuelto esto es, por ejemplo, siendo un árbol como este que ven aquí de color oscuro, una planta que pertenece a la familia de los aguacates y que su forma de resolver el planteamiento, el desafío de la disponibilidad o la falta de luz es crecer hasta unos 30-35 metros y alcanzar el estrato superior. O bien, si no se puede hacer eso, una solución es ser una liana como esta, una planta trepadora, como esta robustísima planta que ven aquí, que se encarama sobre otras plantas y pone sus hojas arriba en el dosel. O bien, en la foto del medio pueden ver una gran cantidad de especies que se llaman epífitas, que quiere decir que viven sobre otras plantas, de manera que esas se montan en los árboles o en las lianas para poder tener la disponibilidad de la luz, que estaría muy limitada en el sotobosque. Vean, por cierto, el sotobosque, hay otras formas de ser planta, por ejemplo, esas palmeras o estas hierbas de aquí que fotosintetizan una tasa distinta, de manera que pueden vivir en la penumbra.
Y otras especies, como trato de ilustrar en la diapositiva del lado derecho, han resuelto el problema de la manera inesperada, invertida. Estas plantas, como esos amates que ven aquí, estas plantas tienen la capacidad de que al ser sus frutos comidos por pájaros, los dispersan y los depositan arriba en el dosel de las otras plantas, de los árboles o las lianas. Una vez que están arriba, hacen las cosas al revés. Germinan en el dosel de la selva y crecen de arriba hacia abajo, de manera que llegan al suelo y una vez que están en el suelo, se enraizan, empiezan a enredarse sobre la planta que les dio albergue para iniciar su vida, finalmente terminan estrangulándola y reemplazando a la planta sobre la cual se montaron originalmente. Es decir, formas de resolver el problema de cómo ser planta, en este caso en el extremo, ¿verdad? Haciendo las cosas al revés, no habiendo seguido las reglas de cómo ser planta y creciendo de arriba hacia abajo para asegurarse que tendrían la luz que no llega a la penumbra. Y así tenemos una gran riqueza que se puede manifestar, como ya digo, en los ecosistemas, en las especies, en las formas de vida. Pero esa gran riqueza biológica que tenemos también se compagina, en particular en países como el nuestro, por una gran diversidad cultural. Aquí les muestro en esta diapositiva el caso de Latinoamérica. Tenemos 400 grupos étnicos sobrevivientes que son capaces de manejar 34 familias de lenguas distintas, de las cuales unas 600 en lenguas persisten. Esta comunidad, este grupo cultural de nuestra región, en el caso de Latinoamérica, representa un poquito menos del 2% de la población mundial y el 7% de la población de Latinoamérica. Pero tal vez lo más importante en el contexto de mi discusión de esta mañana es que estas culturas que son milenarias, han estado en nuestra región durante mucho tiempo, han tenido la capacidad de observar, conocer e interactuar con la biodiversidad, de la cual les he contado un poco en las diapositivas anteriores, con base en un aspecto central, lo que se llama CET, el conocimiento ecológico tradicional. Esa forma de entender, de ver, de visualizar, de manejar incluso con base en su observación, con base en su conocimiento tradicional, nos genera este otro componente, la agrobiodiversidad o la diversidad, digamos, domesticada. Esta se manifiesta en varias formas y en nuestro país de manera espectacular en estos ecosistemas particulares que son los agroecosistemas. Las milpas lo representan de manera espléndida. Tienen aquí una fotografía de una milpa en las zonas tropicales húmedas de nuestro país, y ahí si ustedes se metieran encontrarían una gran cantidad de cosas más allá del maíz, frijol, pueden tener tomates, chiles, vainilla, cacao, etcétera. Lo fascinante es que tenemos ese tipo de ecosistemas, agroecosistemas como las milpas, por la interacción entre los humanos y la gran diversidad natural que tenemos. Y entre el componente humano quisiera resaltar lo que se ve del lado izquierdo, las mujeres, que son el componente de la cultura, de la tradición de la sociedad humana en nuestra región, que han sido unas personas de gran contribución en el manejo, en la polinización, en el mantenimiento y cuidado, y en sí en el proceso de domesticación que nos ha llevado al gran patrimonio de diversidad domesticada o agrobiodiversidad que hoy tenemos. Aquí les muestro un ejemplo o un par de ejemplos que resumen esta situación. En la foto de arriba a la izquierda les presento la cueva de Guilana Kids. Este es un sitio fantástico a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Si van a este lugar, el cual les recomiendo muchísimo, hay comunidades indígenas que hacen un viaje educativo para que uno visite esta cueva. Lo fascinante de este sitio, que aparentemente en esta diapositiva no se ve demasiado exuberante o demasiado emocionante, pero la verdad es que si se acercan y escuchan las narrativas de estas personas, van a ver el significado. Esta cueva es el sitio donde se ha encontrado la evidencia de la domesticación del maíz hace unos 6,000 años. Aquí van a encontrar la evidencia de cómo esa teosinte, esa planta, ese zacate, más o menos expandido, voluminoso, se fue transformando gracias a la actividad humana, gracias a la domesticación, al seguimiento, al cuidado, movimiento de polen y demás, para crear una planta mucho más esbelta, pero que podría asignar mucho más de sus recursos a la producción de la estructura reproductiva, para irla transformando de esto que se ve aquí, a esto que se ve aquí, a esto que se ve acá. Los maíces que tenemos ahora tienen su génesis
en sitios como la cueva de Guilanakitz, que empezaron a ser, cuya domesticación se remonta a 6.000 años atrás. En esa misma cueva van ustedes a encontrar evidencia de aproximadamente 40 tipos de plantas que en nuestras culturas, la cultura zapoteca en este caso, fue gradualmente modificando, decidiendo qué caracteres les interesaba, hasta crear no solamente el maíz, sino otras cosas como esto que ven aquí de las calabazas. La diversificación de las calabazas es una cosa también fantástica. En este caso, la evidencia nos remonta a unos 10.000 años atrás, prácticamente con la iniciación, con el inicio de la agricultura, precisamente en ese sitio que ustedes pueden visitar. Desde luego, es para ustedes muy evidente que tenemos un caso en la región que es particularmente importante, es el caso de la domesticación y de diversificación de agaves. La transformación de formas silvestres, como esta que ven aquí, con una serie de características que la selección artificial, por el conocimiento tradicional de nuestras culturas, lo han llevado a los agaves que ahora conocemos y que ahora utilizamos para varias cosas, incluyendo lo que ustedes también muy bien conocen en la zona pulquera, como la que incluye la región donde ustedes están. Este es un patrimonio más de la interacción entre la diversidad biológica y la diversidad cultural de nuestras comunidades. Veamos un caso que me emociona presentar siempre, es una fotografía que la he conseguido de la Conavio, donde les muestro la gran diversidad de razas criollas de maíz, de razas de maíz. Y el texto que está arriba es deliberado para hacerles notar que en nuestro país, una vez que ocurrió la domesticación en Guilanakitz y en sitios como ese, hemos tenido un proceso que sigue gracias a las actividades de las comunidades locales hasta crear todo este gran patrimonio. Imagínense, van desde sitios cálidos hasta sitios fríos, de sitios muy lluviosos, sitios muy secos. En realidad, lo que quiero decir con esta diapositiva es que ante estos problemas que se nos vienen encima, como por ejemplo el cambio climático, donde ya no va a haber sitios donde se pueda cultivar por cambios en el clima, esas personas ya nos tienen razas particularmente adaptadas a todo tipo de condiciones climáticas que nos están resolviendo ya de entrada, de inicio, un gran problema de producción de alimentos de cara al futuro. Bueno, déjenme ahora pasar de este gran patrimonio que les he tratado de ilustrar en estas pocas diapositivas a mostrarles las características que tiene nuestra diversidad y lo que esto representa para la conservación. Empezaré por un hecho importante, que es que en nuestro país tenemos una gran cantidad de especies raras en el sentido de restricción tanto geográfica como de hábitat particular, como de abundancia local. Y hay varios ejemplos que representan esa situación. Uno que les será muy obvio es el caso de los árboles de mangle. Esas plantas tan importantes por muchas razones solamente se encuentran en las zonas costeras, dentro de las zonas costeras, solamente en hábitats donde tienen esos tipos de estuarios, y localmente las especies pueden ocurrir en densidades relativamente bajas también. Ese es un caso de rareza muy marcado, y el tener plantas o animales, especies que son muy raras en el sentido que les he dicho, representa un desafío para su conservación. Otra especie rara que ustedes probablemente conocen o habrán oído hablar de esta es el caso del teocintle perenne. Ese es un maíz que tiene la propiedad de que no se muere cuando produce su cosecha, se mantiene vivo, es una planta perenne y solamente se conoce en algún sitio particular de la Sierra de Manotlán, en Jalisco. Tal vez el caso extremo de rareza es esta planta que se hizo famosa hace unos años, cuando se descubrió por primera vez, porque resultó que era una especie nueva, era un género nuevo, y de hecho resultó ser una familia nueva, totalmente restringida a una región de la zona lacandona. En esa región solamente crece como parásita de algunos árboles, y la planta en sí tiene características espectaculares, tiene sus estructuras reproductivas al revés de lo que cualquier otra planta normalmente hace, tiene las partes masculinas en el centro y las partes femeninas divididas en la periferia. Si analizan la diversidad genética, también tiene muy poca diversidad genética y hay muy pocos individuos de esta especie, de este género y de esta familia nueva para la ciencia. Imagínense, el desafío es que hay que conservar específicamente el lugar y los hábitats donde esta especie crece. No me puedo ir de este subcapítulo sin mencionarles el caso de ustedes, un caso de rareza extrema en el mundo animal, en el mundo zoológico, el famoso teporingo.
Es esta una especie que tiene una distribución geográfica muy restringida, como pueden ver ustedes allí, en sus territorios. Dentro de esa zona crece específicamente en esas microcondiciones de hábitat, es muy exigente a las condiciones en que puede existir. Y además las poblaciones son, por lo general, de tamaños, de densidades locales muy bajas. Es un caso de rareza ecológica y evolutiva verdaderamente restringido, que plantea una serie de hábitats, una serie de desafíos que tenemos que resolver para mantener esa gran diversidad. Otro aspecto que representa una situación importante de tomar en cuenta al respecto de cómo conservar esta biodiversidad es el caso de los endemismos. El hecho de que tenemos especies y a veces grupos de especies geográficamente muy restringidos. Les introduzco la importancia de este tema con este concepto que son los puntos rojos de la biodiversidad, lo que en inglés se llama los hotspots de la diversidad global. Esos se definen como áreas del planeta donde existe una gran proporción de plantas endémicas. De hecho, existen por lo menos 1.500 especies de plantas que solamente son conocidas de ese lugar, pero que además de ese hecho de tener una gran concentración de especies endémicas, su hábitat ha sido seriamente impactado. Es decir, se define un punto crítico de estos, aquellos sitios que solamente les queda 30% de su hábitat original. Entonces ya se imaginan el significado de esto. Tiene especies que son solamente exclusivas de ese lugar y además el hábitat ya está muy amenazado. Esos son sitios que deberían representar un foco rojo de atención. Y vean dónde están esos focos rojos. Una gran cantidad de ellos están en nuestra región latinoamericana y desde luego, como pueden ver, la región mesoamericana es un foco rojo verdaderamente importante por su gran concentración de especies endémicas y también porque su hábitat está ya en este momento muy amenazado. Si hay estudiantes que nos están escuchando, probablemente pensaría yo en estimularlos a pensar que si ustedes logran ser personas que llegan a tener una posición de importancia, imagínense que ustedes van a ser los encargados de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza o los encargados de las Naciones Unidas en lo referente a la conservación ambiental. Poner atención a este tipo de zonas críticas pudiera ser verdaderamente central. Déjenme ponerles un caso particular. Ahora, no hablando de especies en lo individual, como el teporingo y la lacandonia, sino de ensamblajes de especies. En nuestro país eso se representa muy bien por las selvas tropicales secas. Son ecosistemas que son increíblemente ricos en endemismos. Por ejemplo, en el caso de plantas, se estima que por lo menos 50% de las especies de plantas que existen en la selva tropical seca son endémicas a este tipo de ecosistema. Además, si ustedes analizaran la riqueza de especies y la identidad de especies de las selvas tropicales secas en México, de región a región, el recambio de especies es tan alto que no se repiten el contingente de especies de un sitio al otro. Imagínense los desafíos que esto plantea. Tener reservas de selva tropical seca lo hace muy difícil porque ¿en dónde lo hacemos? Ya que prácticamente todos los sitios de distribución de esas selvas tienen sus ensamblajes de especies que son distintos uno de otros y de otros. De manera que este fenómeno tan fantástico del gran endemismo en nuestro país, a su vez plantea un problema serio de cómo hacer la conservación, dadas las características de esta diversidad. Para ir tratando de cerrar este capitulito, quiero mencionarles que el hecho de que tengamos especies tan endémicas, tan raras y tan restringidas, inevitablemente nos lleva a la situación de que muchas de ellas van a ser especies ecológica y evolutivamente raras también, desde el punto de vista evolutivo, novedades, por así decirlo. Les presento un caso que estoy seguro ustedes conocen. Son esas plantas que en nuestro país se llaman campanillas, entre otros nombres comunes. En inglés son las famosísimas Morning Glory. Todas esas plantas pertenecen al género Hipomea y se caracterizan normalmente por ser hierbas trepadoras como estas que ven aquí. Se establecen en el piso y crecen enredadas en algún otro lugar. A veces crecen postradas sobre el suelo, en las dunas y demás, o montadas sobre arbustos, como estas que ven aquí. La forma típica de ser una campanilla, de ser una especie del género Hipomea, es una planta herbácea trepadora. A menos que vayan ustedes a México, a las selvas tropicales de México, porque ahí se van a encontrar una forma de vida que es endémica. Las hipomeas, que en vez de ser hierbitas, como todas las demás hipomeas decentes que existen en el mundo, en nuestro país hay, además de esas, algunas hipomeas
que son árboles, hipomeas arborescentes, los famosos cazahuates. Esto lo quise representar porque son endemismos, no necesariamente de un género o de una especie, o de un grupo de géneros o especies, sino un endemismo de una forma de vida. No hay hipomeas o campanillas arborescentes más que en los sitios de selva tropical seca de nuestro país. Un endemismo de formas de vida. Y son verdaderamente espectaculares. Seguramente ustedes los habrán visto muy cerca de donde ustedes están ubicados, los famosos cazahuates que adornan nuestras sierras por todo el país en las selvas secas. Déjenme mostrarles un ejemplo de animales, el caso de estas salamandras que les voy a describir, probablemente ustedes ya las conocen. Déjenme poner mi preámbulo mostrándoles esta salamandra, que es una salamandra normal, una salamandra decente, típicamente una salamandra de estas como el género Bolitoglosos u otras, tienen una longitud de aproximadamente 12 centímetros, 16 centímetros. Esas son las salamandras normales. Si se van a nuestras sierras, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, van a encontrar un grupo de salamandras que están ilustradas aquí, que no son salamandras decentes en el sentido de que son micro salamandras. Por ejemplo, el género Thorius, de salamandras endémicas de Oaxaca, que no existen en ningún otro lugar, son verdaderamente pequeñas. Véanlas en comparación con la salamandra normal. Si ustedes analizan el cráneo de estas salamandritas y las ven en detalle, como se muestra aquí, en una fracción de apenas unos 3 milímetros, tendrían que tener el cráneo que acomodaría la cabeza, el cerebro, las mandíbulas, los nervios ópticos y demás. Es realmente una evolución increíble de miniaturización en cualquier animal vertebrado. De hecho, hasta hace poco tiempo, las salamandras Thorius eran el tetrápodo, es decir, el animal que anda en 4 patas más pequeño del planeta. Pues una cosa maravillosa, una cosa inusitada para nuestro país. Lamentablemente ya hay unos colegas que han descubierto este otro tipo bichito, que ahora es el tetrápodo más pequeño de Madagascar, que nos ha ganado la carrera hacia la miniaturización, pero no se desesperen. Probablemente si seguimos buscando, a lo mejor logramos batir otra vez el récord con algún otro animal tan espectacular o incluso más espectacular que estos mini vertebrados. Bueno, lamentablemente tengo que hacer un cambio ahora y espero que ya les mostré el gran patrimonio inusitado que tenemos, pero tenemos que verlo ahora desde la otra perspectiva, lo que le está pasando a este gran patrimonio. Quiero hablarles entonces de las amenazas que tiene nuestro tesoro biológico en el Antropoceno, en la era del impacto humano. Y hay en particular 2 aspectos que quiero discutir con ustedes en lo que me queda de tiempo. Uno es el cambio de uso del suelo, es decir, la transformación de los hábitats por deforestación, fragmentación, efectos de borde, básicamente lo que podemos decir la destrucción o deterioro de los hábitats. Una forma muy vívida de analizar esta situación del cambio de uso de la tierra es a través de la deforestación. Deforestación es algo que hoy en día podemos medir con muchísima precisión y de hecho proyectar y modelar gracias a esta gran tecnología de los sensores remotos, las imágenes satélite y demás. Y aquí viene un ejemplo. Esta es una ilustración de lo que esta entidad, el Global Forest Watch, intuyó debió haber sido la cobertura de los bosques cerrados hace 8,000 años. Esos bosques que tenían un dosel muy cerrado, que tenían la distribución que ustedes ven aquí, esto lo calcularon con base en modelos bioclimáticos y modelos edáficos. Lo importante de esta diapositiva es que quiero mostrarles cómo esta institución proyecta que si las tasas de destrucción, de deforestación, es decir, de uso de la tierra, continúan a como vamos ahora, es previsible que para el año 2050 nos queden esos bosques cerrados solamente restringidos a esos pequeñísimos polígonos de vegetación de la estructura y características originales. Desde luego va a haber bosques secundarios, bosques perturbados distribuidos más ampliamente, pero esos bosques cerrados originales que teníamos hasta hace unos pocos miles de años quedarían restringidos a esto si no hacemos algo. A nivel más local, les presento, y además porque lo voy a discutir en más detalle más adelante, el caso paradigmático de la selva tropical en México. Esta es la región de los Tuxtlas, mostrada aquí en esta secuencia de imágenes desde el 67 hasta el 2000, con negro la vegetación y en verde es la destrucción de la selva
convertida fundamentalmente a potreros para la ganadería. Pueden ver la tremenda deforestación y fragmentación que se ha venido dando en ese sitio. A nivel más local, todavía, o nivel, perdón, de otro tipo de sistema, uno que les pudiera ser más cercano a ustedes es la selva baja. Y les presento el caso de mi estado, el estado de Morelos. Lo que ven en gris aquí, en los 3 mapas de abajo, es la que era la distribución de la selva tropical seca, ese fantástico ecosistema que ya les conté, potencialmente, cómo se vino degradando en 1973, cómo quedaba en 1989, y desde luego, para no hacernos sentir todavía más deprimidos, no les presento las imágenes subsecuentes, pero eso les da evidencia de ese gran desafío que tenemos, que es el cambio de uso de la tierra y la destrucción de los hábitats. Quiero tocar ese tema y conectarlo con el concepto que les describí hace un momento, el concepto de los hotspots, el concepto de las zonas críticas. Ya saben cuáles son esas zonas y la importancia que tienen por ser ricas en endémicas, y porque en el momento que se hizo este análisis, que fue a principios de los 80s, solamente les quedaba 30% del hábitat. Ya era un problema crítico para resolver. Lamentablemente, con la tecnología más moderna, debo decirles que los hotspots que hay en Latinoamérica no les queda en muchos casos ni siquiera el 30% del hábitat. Les queda mucho menos, como pueden ver, hasta 3.5 en el caso de la selva de la Mata Atlántica en Brasil, y así por el estilo. O sea, lo que se veía ya grave cuando surgió el concepto de los puntos críticos, de los focos rojos, se ven todavía verdaderamente más rojos, verdaderamente en crisis. Un problema serio el uso de la tierra. Es evidente que no puedo saltarme ese tema de las amenazas sin hacer algo de referencia al cambio climático antropogénico. Y para eso quiero mostrarles, en principio, un modelo gráfico y luego unos datos. Imaginemos esta situación, este círculo que representa la distribución geográfica de una especie con sus diferentes poblaciones en estos límites de condiciones climáticas. Imaginemos que se viene el cambio climático y entonces las especies, como el clima va a ir incrementando, tendrían que irse desplazando hacia el sur. En este caso, esto llevaría a la desaparición de esas poblaciones de esta especie. Perderíamos su ámbito de distribución geográfica donde están adaptadas a vivir, porque aquí ya se volvió demasiado caliente. Desde luego, ustedes pueden imaginarse la posibilidad de que tendríamos las extinciones de esas poblaciones, pero podríamos potencialmente tener poblaciones que se pudieran ahora extender su rango geográfico, yéndose más hacia el norte o más hacia arriba en elevación, a menos que ya haya en esos sitios destrucción del hábitat por cambio en el uso de la tierra. Entonces, espero que estén imaginándose los problemas que esto significa en términos de combinar factores como el cambio de uso de la tierra con factores como el cambio del uso en el clima. Estos círculos en este modelo representan poblaciones de una misma especie, pero ustedes se pueden imaginar que eso mismo se podría representar si cada círculo fuese una especie diferente también. Ahora, algunos números. Haciendo un análisis súper detallado, esta persona, el Dr. Wins, en el año 2016 publicó esta información verdaderamente apabullante. Analizó una muestra grande de especies, 472 en el caso de zonas templadas y 504 zonas tropicales, y analizó cuántas de ellas ya mostraban el rango, ese fenómeno de contracción geográfica que les mostré en el caso anterior, y vean la situación. Prácticamente de las extinciones locales, el 40% de esta muestra ya en las zonas templadas ya mostraba ese fenómeno de la diapositiva anterior, y en el caso de las zonas tropicales prácticamente un 58% ya muestra ese tipo de contracción, de restricción geográfica por los cambios en el clima. Quise ahora partir este mismo juego de datos en cuanto a diferentes grupos de organismos por señalarles dos, el caso de plantas y el caso de los mamíferos. Por lo siguiente, porque en las regiones que ustedes viven, en sitios de elevación intermedia a elevación alta, el fenómeno del cambio climático va a generar lo que les mostré en la caricatura del modelo gráfico de las fotos anteriores, porque ustedes tienen muchas especies de plantas que van a tener que afrontar esa situación de desplazarse geográficamente o de tener que desaparecerse geográficamente. Ese sería el caso de plantas, que como pueden ustedes ver, de una muestra grande, una proporción alta, casi el 40%, ya muestra esa contracción, y en el caso de animales también.
Entonces, ese es un tipo de situación que el proyecto que Itzel les va a recomendar estaríamos tratando de elucidar y ojalá prevenir que algo de ese tipo ocurra. Sin embargo, los problemas que les acabo de mostrar en relación al cambio climático o el cambio de uso de la Tierra tienen dos limitaciones centrales. Uno, que como les he tratado de insinuar, los factores de cambio global no operan por separado. No los podemos ver uno por uno de manera independiente, sino que interactúan entre ellos. Y punto número dos es que además de los cambios en el ambiente físico, digamos en temperatura, en precipitación, también se van a alterar las interacciones biológicas, cambios en el ambiente biótico. Déjenme ver si puedo ilustrar esta situación primero con la idea de que los factores no operan por separado, sino en conjunto. Ya hemos visto que, por ejemplo, el cambio de uso de la Tierra, la transformación de los ecosistemas, va a interactuar con los cambios en el clima, esos dos, para generar una erosión biológica en nuestro planeta. Pero no es lo único. Ustedes saben que, además de eso, va a haber la contaminación que se acopla con los cambios en el clima, que se acopla con la transformación de los ecosistemas, que se acopla con los problemas de extinción biológica, y esa situación, esa compleja red maraña de flechas que se comunican entre sí, que generan sinergias, que generan factores de retroalimentación, factores directos e indirectos, es un desafío científico verdaderamente grande que necesitamos entender para poder entender cómo cada uno de esos factores en conjunto, en su interacción, nos podrían llevar a un mundo mucho más empobrecido de lo que ya tenemos en este momento. De manera que hay que tomar en cuenta que no es solamente cada uno de los factores por separado, sino en conjunto. Me muevo ahora al siguiente tema, el caso de que el ambiente no es solamente físico, sino también biótico. Y les muestro el caso de lo que podríamos llamar las coextinciones. Imagínense que por esas razones que los acabo de describir, esta especie de este pájaro, de este megapájaro, se extingue. Al extinguirse esa especie, los depredadores que dependen de esa especie también se van a coextinguir. Y el caso también famosísimo de los dodos, esos pájaros que tenían unas características especiales en su molleja para comer los frutos de una planta, la cual al pasar por su molleja y su tracto digestivo les generaban condiciones tales para que una vez que las semillas se regurgitaran, los árboles de esas especies cuyas semillas se comían estos animales, ya no pueden ser capaces de germinar porque ya no está el animal. Entonces, la extinción de este bicho genera la extinción de las plantas que dependen de estos animales para su dispersión. Entonces tenemos el fenómeno de coextinciones debido a las interacciones entre especies. Muy bien, esos son casos amplios como generales. Déjenme ahora, por favor, tomar unos minutos para mostrarles un caso de estudio en México. Quiero referir mi caso de estudio en tres elementos, para ilustrar tres elementos. Uno, que tenemos que esos cambios globales alteran las interacciones ecológicas y eso nos lleva a la extinción de procesos. Espero ilustrar ese asunto en un momento. Al fenómeno de las coextinciones que ya esbocé. Y luego un fenómeno que apenas recientemente ha tenido más visibilidad, que es el impacto sobre la fauna, conocido ahora como la defaunación. El caso de estudio se va a referir a una de mis zonas de trabajo en México, que es la región de los Tuxtlas, donde hay esos tres fenómenos, la deforestación, la defaunación y las consecuencias en cascada que se vienen con ello. La deforestación ya la conocieron ustedes. Por cierto, este asterisco de color rojo es donde la UNAM tiene su estación biológica y como pueden ver, si ese asterisco lo ponen aquí en el año 2000, ya pueden ver que la reserva de la UNAM está prácticamente rodeada, agobiada por la conversión de la selva en potreros. Bueno, entonces tenemos la deforestación, que ha sido apabullante en este ejemplo paradigmático de México, la famosísima selva de los Tuxtlas. La situación de la deforestación no es lo único, porque también tenemos un problema de la defaunación, la pérdida de mamíferos. Vean esta diapositiva que muestra los herbívoros típicos, históricamente típicos de la selva de los Tuxtlas. Hoy en día, si ustedes hacen análisis muy detallados de la situación de la fauna, van a ver que todos estos, lamentablemente, ya no existen a nivel local. La especie existe en otros lugares, lo cual plantea un fenómeno interesante, pero las poblaciones aquí a nivel local ya no existen. Entonces tenemos un fenómeno de la defaunación.
Entonces ya vimos deforestación, defaunación. Ahora, seguramente muchos de los estudiantes estarán preguntando, ¿y cómo podemos examinar qué consecuencias ecológicas y para la biodiversidad tienen estos fenómenos? Bueno, les quiero mostrar, como parte de mi estudio de caso, una comparación entre la selva de los Tuxtlas, que ven aquí en esta imagen, donde ya sabemos que hemos perdido la fauna de tamaño intermedio y grande, y la reserva de Montes Azules más abajo, en Chiapas, donde es la selva todavía así de extensa y todavía tenemos toda esa fauna. Veamos algunas consecuencias. Por ejemplo, si medimos un proceso ecológico, la herbivoría, el consumo de material vegetal por parte de animales mamíferos, encontraríamos lo siguiente. Nosotros hemos marcado miles de plantas, cada una de ellas con una etiqueta, y en las plantas además hemos marcado las hojas individualmente para seguir la tasa de herbivoría, para ver el consumo por parte de los mamíferos. Lo que sucede es lo siguiente. Fíjense el caso de la comparación entre Montes Azules y los Tuxtlas. Haciendo exactamente la misma metodología cuando iniciamos este proyecto en el 91, detectamos que alrededor del 29, 27, 30% de las plantas y hojas en un sitio conservado como Montes Azules tenían evidencia de ese daño de herbivoría. Si nos vamos a los Tuxtlas, lamentablemente los datos son, como pueden ustedes ver, 0, 0, 0. Déjenme decirles, los tamaños de muestras son verdaderamente grandes. Aquí son centenas de plantas y miles de hojas que hemos seguido con cuidado. Ese era un dato del 91. Si vuelven en el año 2004, una situación bastante parecida. 19, 20, 26, 27 y 0, 0, 0. ¿Qué estamos viendo aquí, compañeros? Estamos viendo que con la defaunación y la deforestación tenemos ahora otro tipo de extinción, la extinción de procesos ecológicos. Ese es un tema verdaderamente crucial que debemos tener en cuenta, dado la situación que tiene nuestro planeta hoy en día. Déjenme decirles que si bien la extinción de la herbivoría ha ocurrido en la selva de los Tuxtlas, porque eso ya no ocurre, o porque estos animales que deberían estar comiendo las plantas del sotobosque o las semillas, o pisoteando o defecando, poniendo nutrientes, tampoco existen ya. ¿Qué pasaría con la selva per se? Bueno, si van ustedes a la selva de los Tuxtlas, que lamentablemente ha sido defaunada, ustedes van a tener una cosa engañosa. El sotobosque se ve como esta diapositiva que les presento ahora. Se ve exuberante, se ve fantástico, se ve lleno de verde. Y noten esta planta en particular, que predominante se ha hecho. Bueno, sucede que al no tener los animales, algunas especies que eran controladas por esos animales porque las pisoteaban, las herbivorizaban, comían sus semillas, ya no están. Entonces empiezan ustedes a tener la proliferación de algunas especies. De hecho, esta planta, que se denomina el chocho, ha sido analizada por parte del grupo del doctor Sarucán a partir de los 70s, y en esos 70s calculamos la lambda, la tasa de crecimiento de la población de esta especie, que era prácticamente 1, estaba estable. Si volvemos ahora en el 2002, esta población del chocho está creciendo a una tasa de casi 3% por año. Imagínense la proliferación de esta planta, en parte porque ya no están los animales que la controlarían. Entonces, en una situación como la emblemática selva de los Tuxtlas, vemos que el impacto humano, aún dentro de esta reserva, nos genera situaciones como defaunación, fragmentación, la extinción de procesos como la herbivoría, y nos genera cambios en la diversidad de la selva alta perennifolia, en lo que normalmente hacemos mucho ruido de que tenemos selvas que son la selva alta perennifolia, lo más rico en el planeta en cuanto a diversidad. Ahora lo vemos muy impactado también. Déjenme cerrar esto con remarcando la situación de los cambios en la composición de la fauna por lo siguiente. Ya conocieron esta diapositiva y ya conocieron lo que pasa con el impacto humano. Los animales medianos y grandes desaparecen, pero, y ese es un pero muy importante, los animales pequeños no desaparecen. De hecho, los animales pequeños les está yendo mejor. Sus poblaciones no solamente no son impactadas, sino que están creciendo en números. En particular, animales como esos que están ahí, como los roedores. Si comparan ustedes la abundancia promedio de roedores en la selva de los Tuxtlas, que ya conocieron, con la selva de Montes Azules, esa selva conservada, súper conservada, van a encontrar, como han hecho esos compañeros que han analizado la fauna de roedores con mucho detalle, que en promedio la selva de los Tuxtlas tiene una abundancia
casi 5 veces mayor que la reserva de Montes Azules en la abundancia de sus roedores. Es decir, estamos viendo que además de la defaunación en un sitio impactado como los Tuxtlas, hay un proceso de faunización de animales pequeños, en este caso de roedores. Y eso me lleva al último componente de mi presentación, que es hacerse la pregunta de por qué esto es importante. Y como se lo podrán imaginar, esto es importante porque representa servicios ambientales, porque es un capital natural y porque tiene consecuencias directas para el bienestar humano, incluso en temas de salud, que es el agobio que tenemos en este momento con la pandemia. Entonces, mi último capítulo para cerrar aquí es mostrarles cómo esta situación de deforestación que lleva a la defaunación y al incremento de algunos animales como los roedores puede tener consecuencias para zoonosis, para riesgos de pandemias como los que estamos viviendo hoy en día. Les invito a que ahora cambiemos por un momento de territorio y nos vayamos a África por una razón. África es un foco rojo de defaunación. Pueden ver aquí ejemplos que demuestran lo terrible que es la defaunación en muchas partes de África, pero también, lamentablemente, África, como muchos sitios de Latinoamérica, es un foco rojo también de zoonosis. Este mapa en los colores amarillos les trata de mostrar a ustedes la probabilidad de surgimiento de enfermedades infecciosas por vía zoonótica en muchas partes del mundo. Como ven, nuestra región Latinoamérica no se libra de eso, pero la región de África es muy seria. Entonces sucede que África, como puede ser también nuestro país, tiene fenómenos de defaunación y tiene también fenómenos de riesgos de zoonosis. ¿Será que podemos conectar esas dos cosas? Déjenme llevarlos a un ejemplo que sugiere que la respuesta es sí. Este es un sitio donde hemos estado trabajando en una región que se llama en Mpala, en Kenia. Aquí un grupo de investigadores montaron estas exclusiones, estas cercas electrificadas para impedir el acceso de la fauna en un sitio que está bastante bien conservado. Ahí tienen elefantes, jirafas, cebras, todo está presente, y al poner estas jaulas electrificadas están creando situaciones experimentalmente de defaunación. Espero que me estén entendiendo. Es un experimento realmente de defaunación sin matar a la fauna, previniendo que pase a estas parcelas experimentales, comparándolas a su vez con sitios testigos. ¿Qué pasa en esos sitios donde experimentalmente, de manera muy controlada, como igual que los experimentos que hacen los médicos de cajas de Petri con y sin la droga, el medicamento, etcétera, aquí parcelas con y sin la fauna, ver qué pasa? Bueno, lo que pasa, para resumirles una historia larga, es que, al igual que como vimos en los Tuxtlas, hay un incremento marcadísimo de roedores. En este caso, nuestros datos en promedio sugieren que la fauna de roedores, cuando no están los animales grandes, aumenta en prácticamente 2,5 a casi 3 veces más, comparado con el sitio donde sí están los animales grandes en la sabana conservada. A esos animales les hemos dedicado un montón de esfuerzo en analizarles un montón de características, incluyendo los ectoparásitos, y aquí ven una mano de un Homo sapiens, que es la mía, peinando al animal para que sus pulgas caigan en estos baños, y después las colectamos para analizarles los patógenos que llevan, y también les colectamos un pedazo de colita a los animales y muestras de sangre para analizarles las enfermedades que pudieran portar, ya que están incrementando estos animales. De una muestra de 2.500 hemos hecho lo siguiente. Los hemos mandado al Centro de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos para que a través de análisis molecular del ADN de sangre y de las pulgas nos analicen los patógenos que van en estos elementos de esos animales que ahora están explotando, que estarían explotando numéricamente si no están los animales grandes en buen estado de conservación. Fíjense lo que ha surgido allí: bartonelas, leptospiras, leishmanias, borrelias, incluso la peste bubónica, la peste negra, está presente en algunas de las muestras. Desde luego, y probablemente va a haber más cuando estos compañeros nos terminen de analizar molecularmente estos elementos. El punto que me imagino que están tratando de asimilar en su cabeza es cómo esa gran cantidad de patógenos que se portan en estos animales y en sus ectoparásitos, si estos animales están aumentando por la defaunación, lo que significaría en riesgos para la humanidad. Y déjenme mostrarles un solo caso
Es el caso de una enfermedad, Bartonelosis, y un ratón, el Saccostomus, que es portador de esta enfermedad, entre otras. Les voy a mostrar datos que comparan la situación donde hemos eliminado la fauna experimentalmente y donde la fauna está presente, por esas cercas electrificadas. Las imágenes que hay que ver son esas. La B, donde se ve que en los sitios donde experimentalmente no están en los sitios donde experimentalmente hemos eliminado los animales grandes por las cercas en exclusión, la fauna de roedores, la abundancia de roedores de esta especie es prácticamente 2 a 2 veces y media más alta que en el sitio donde está la megafauna presente. Las pulgas que llevan esta enfermedad prácticamente siguen el mismo curso, mucho más en el sitio donde no están los animales grandes. Entonces, el riesgo de infección, ahora calculando el número absoluto de animales de ese ratón y de esas pulgas que están infectados por esa enfermedad, como pueden ver, es aproximadamente entre 2 y 3 veces más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de infección de esta enfermedad, y acuérdense que hay muchas más, aumenta significativamente casi 2 o 3 veces si la fauna de animales grandes no está. ¿Quién iba a imaginarse que un fenómeno de defaunación no solamente cambiara el ecosistema, sino que pudiera tener repercusiones para los humanos? Voy a terminar insistiéndoles en que el mantener nuestra biodiversidad representa bienestar humano por el capital natural que esto trae de fondo. Todo el mundo conoce que entre los bienes y servicios que vienen con la biodiversidad está el agua, la madera, los alimentos, medicinas, modelos, ese tipo de cosas. Desde luego, regulación de procesos ecológicos como el control biológico, la captura de carbono, la dispersión, la polinización de nuestros cultivos y demás. Y desde luego ahora hemos aprendido, como les mostré en el ejemplo anterior, el control, la regulación de enfermedades zoonóticas también. Pero no quiero irme de esta diapositiva sin mencionar este último caso, donde además les quiero presentar a la doctora Itzel Arias, junto con mi grupo de trabajo, cuando ella estaba haciendo su postdoc en mi laboratorio. Nos fuimos a los Tuxtlas, no solamente a estudiar ecología, sino también a entender, a recrearnos, a educarnos y a tener fuentes de inspiración al estar en una selva como esas que tenemos allí. Eso me lleva a mi conclusión, que es terminar con el hecho de que debemos considerar a nuestro gran patrimonio, a nuestro exuberante planeta Esmeralda y planeta Azul, no solamente desde el punto de vista de lo que nos da en servicios en el sentido clásico, carbono, polinización y demás, sino también en el sentido espiritual, intelectual. Termino con este poema náhuatl del siglo XVI que representa mejor lo que he estado queriendo decirles. Ese poema dice: cual joyeles abren sus capullos sus flores, rodeados de follaje de esmeralda. Están en nuestras manos preciosas, fragantes flores. Ellas son nuestro atavío, oh príncipes, solamente las tenemos prestadas en la tierra. Espero que esto les plantee el mensaje de fondo de todo lo que yo, con datos y números aburridos y tediosos tal vez, nuestros ancestros, nuestros antepasados ya lo veían de manera tan vívida, tan emotiva, tan significativa, tan poética, y el compromiso que nos plantean de que solamente los tenemos planteados en la tierra. Yo creo que con eso debo terminar. Si habrá tiempo para discusiones o comentarios, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Hola Itzel, muchas gracias por tu presentación, pero debemos decirte que tienes el micro apagado y no te escuchamos. Parece que... Ahí está. ¿Ya? Listo. Gracias, Itzel. Perdón. Bueno, yo les decía que pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario y agradezco infinitamente al doctor Rodolfo Dirso por darnos toda esta explicación derivado de los trabajos que él ha realizado. Y bueno, muy brevemente expondré el estado actual de los ecosistemas en Tlaxcala, qué procesos estamos viviendo y también qué acciones estamos llevando a cabo nosotros como universitarios, ¿no?
A ver, déjenme ver. Bueno, el territorio que actualmente ocupa el estado de Tlaxcala ha estado habitado desde el año 1000 a.C., cuando se asentaron las primeras aldeas de agricultores. Y bueno, imagínense, se dice que para el año 300 a.C., esta región ya estaba densamente poblada. Entonces, esto significa que los ecosistemas de esta región han sido el sustento de las poblaciones que se han establecido en estas tierras desde esos entonces, ¿no? Desde aquellas épocas. En este mapa, que fue elaborado por el doctor Luis Villaseñor, vemos la distribución de los principales ecosistemas en el estado. Los bosques templados, que ya mencionó Rodolfo, en color verde, y que ocupaban, o que se estima que ocupaban un 46% del territorio estatal, y en amarillo, el matorral xerófilo, con un 52%. Ay, perdón. Bueno, como ya lo mencionó Rodolfo, los ecosistemas nos proveen de bienes y de servicios. En particular, los dos predominantes en el estado de Tlaxcala, que ya les mencioné, han proveído a los pobladores de esta región con bienes y servicios. Bienes como alimentos, medicinas, madera, fibras, planta, leña, incluso bebidas, como ya lo dijo Rodolfo, tan apreciadas como el pulque en esta zona. Pero también nos proveen de servicios, y servicios que a veces no son tan evidentes para nosotros, ¿no? Pero sí son vitales. Y entre esos está, por ejemplo, la retención y la purificación del agua, la generación y la conservación de los suelos, la producción de oxígeno, que se da a través de la fotosíntesis, y que este proceso, aparte, implica la captura de dióxido de carbono y su almacenamiento en los tejidos vegetales. Y bueno, este proceso es muy importante para ayudarnos a regular el clima, ¿no? Una función muy importante para combatir el cambio climático. También hay otros servicios, como por ejemplo la polinización, del cual depende gran parte de la producción de nuestros alimentos. Y bueno, este servicio se lleva a cabo por animales como abejas, avispas, escarabajos, mariposas, colibríes, murciélagos, que últimamente han estado muy en boga, y que ayudan a transportar el polen de una flor a otra, permitiendo así la producción de frutos y semillas, ¿no? Que son muy importantes pues para nosotros, ¿no? Sin embargo, estos ecosistemas, en el caso del centro de México, han sido un claro ejemplo o han sufrido el embate del hombre, ¿no? De las actividades del hombre. Entonces, como sabemos, la región centro del país se encuentra densamente poblada. Actualmente se le conoce como la megalópolis de la región centro de México. Y bueno, en esta región, esta megalópolis agrupa a 7 entidades federativas: la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala. Y bueno, en este mapa pueden ver en las tonalidades de gris, se indica, que indica la densidad poblacional. Muy rápido, nada más quiero decirles que en esta área, bueno, estas 7 entidades equivalen al 5% del territorio nacional, o sea que no es mucho. Sin embargo, aquí habitan 39 millones de personas, es decir, 1/3 de la población de todo México vive en esta región. Entonces, bueno, si vemos las zonas metropolitanas que han tenido un mayor crecimiento, en primer lugar, como es de esperarse, pues está el Valle de México, que incluye obviamente la Ciudad de México. Y en segundo lugar está la región de Puebla-Tlaxcala. En séptimo también podemos ver la región de Tlaxcala-Pisaco. Y bueno, si tenemos en cuenta que conforme hay un mayor crecimiento de la población, también, como es de esperarse, va a haber una mayor demanda de recursos y también una mayor presión hacia los ecosistemas, ¿no? Como ya lo explicó Rodolfo. Entonces, bueno, en este mapa
ustedes pueden ver el uso de suelo y vegetación, es decir, la cobertura que actualmente tiene el estado. Estos son datos del INEGI. Y bueno, podemos ver que los bosques templados y los matorrales han casi desaparecido para dar paso a terrenos agrícolas, ¿no? Actualmente, la agricultura ocupa el 72% del territorio, los pastizales ganaderos y los asentamientos humanos ocupan un 4% cada uno, respectivamente. Y actualmente lo que queda del bosque templado es un 17%, ¿no? Si sumamos en este circulito pueden ver en verde un poco más oscuro el porcentaje que ocupa el bosque primario y en un verde más claro el bosque secundario. Si sumamos estos dos, podemos ver que el bosque templado ocupa un 17% de la superficie actual del estado y el matorral un 2%. Entonces, si tomamos en cuenta el porcentaje estimado que ocupaban estos ecosistemas, podemos ver que hemos perdido el 64% del bosque templado y el 96% del matorral en el Tlaxcalteca, ¿no? En este mapa pueden ver, no sé si alcanzan a ver unas líneas rojas. Básicamente lo que hicimos fue delimitar un poco para que ustedes ubiquen en dónde están los principales remanentes de bosque en el estado, ¿no? Entonces podemos ver que estos fragmentos boscosos se ubican principalmente en la Sierra de Tlaxco, en el Parque Nacional La Malinche, en los lomeríos centrales del estado, esta zona de Españita, Hueyotlipan, Totolac, Panotla. También en la parte de la Sierra Nevada, lo que son los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan, y el resto está en fragmentos dispersos, ¿no? Finalmente, el fragmento más grande de matorral se ubica al oriente del estado, en el municipio de Atzayanca. Entonces, bueno, como en muchas partes de México y como ya lo explicó Rodolfo muy bien, pues son muchas las amenazas, ¿no? Tanto para bosques como para matorrales, y en particular en el estado, pues ha sido el desmonte, ¿no? Para el desarrollo de la agricultura, para el pastoreo, pero también la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Otra grande amenaza aquí en el estado también han sido los incendios, que muchas veces son provocados cuando las quemas de los campos de cultivo pues se salen de control. Entonces, bueno, vamos a ver solo una de las múltiples consecuencias que tiene esta pérdida de los ecosistemas, ¿no? Ay, espérame. Ok. Y va a ser el caso del agua, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que sin bosques se pierden, como ya lo dijimos, como ya lo dijo Rodolfo también, se pierde muchos procesos, ¿no? Entre ellos, pues la retención, la infiltración, la purificación y la recarga de los mantos acuíferos. Entonces, en particular, con este bien, en el estado de Tlaxcala, según el informe de Conagua en el 2018, Tlaxcala ocupa el 13º lugar a nivel nacional con cuerpos de agua con más contaminación, ¿no? También estamos en el lugar número 16 en términos de explotación del agua. Esto quiere decir que en la entidad el 70% de los cuerpos de agua, es decir, ríos, lagunas, presas, jagüeyes, presentan algún grado de contaminación. Y en ellos se han encontrado metales pesados, plaguicidas, fertilizantes y otros compuestos que son altamente tóxicos. También el informe de Conagua del 2017 recalca que en Tlaxcala no hay plantas potabilizadoras de agua, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Y al no haber cobertura vegetal, pues no hay infiltración y entonces los niveles freáticos están cada vez más profundos y en consecuencia la escasez de agua también es una realidad en la entidad, ¿no?
Y bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra salud? Bueno, los niveles de contaminación presentes en el agua y en los suelos de Tlaxcala tienen un impacto sin lugar a dudas en la salud de los pobladores. Entonces, estudios recientes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reportan la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos y cómo estos compuestos se van acumulando por ejemplo, en algunas plantas que después son consumidas, ya sea por el ganado o por la misma gente, ¿no? Y entonces esto lleva a enfermedades como las enfermedades renales crónicas. Tlaxcala ocupa el tercer lugar en este tipo de padecimientos a nivel nacional. También se ha encontrado, hay estudios que han encontrado una relación directa entre los tóxicos que están presentes en el río Zaguapan, Atoyac, que es uno de los más contaminados en el país, y la incidencia de diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces, podemos ver que las implicaciones, y bueno, ya Rodolfo lleva un buen rato hablando de esto, de las implicaciones que tiene la pérdida de los ecosistemas en muchos de los servicios, ¿no? Y podemos hablar, en el caso de Tlaxcala, de la calidad del aire, de la erosión de los suelos, de la contaminación, ¿no? La entidad tiene un problema muy serio por erosión de suelos. Casi el 90% de la superficie del estado está o presenta algún grado de erosión. Y bueno, entonces el estado presenta en realidad una gran degradación ambiental, ¿no? En esta imagen, lo que ustedes pueden ver es una aproximación que se ha utilizado para evaluar el impacto de las actividades humanas en el ambiente y se basa en el cálculo de lo que se conoce como la huella humana. Esta huella humana se define como la transformación de los ecosistemas por efecto de nuestras actividades, ¿no? Por efecto de la agricultura, de la ganadería, de la acuicultura, de las plantaciones forestales, de la minería a cielo abierto, la presencia de ciudades, de zonas industriales, de infraestructuras como vías de comunicación, presas, aeropuertos, canales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, según el informe de la Semarnat del 2015, en el que se publicó esta figura, y en la que vemos la huella humana, el cálculo de la huella humana con respecto al porcentaje de la superficie estatal. Entonces, si prestamos atención, los colores de las barras, vemos que el color un poco más pálido, un rosita pálido, quiere decir que la superficie no ha sido transformada y de ahí va incrementando, ¿no? Los verdes más claros son bajo, medio, el marrón alto y el verde oscuro o negro, no sé cómo lo vean. Es una transformación muy alta, ¿no? O una huella humana muy alta. Entonces, del lado izquierdo ustedes pueden ver los estados, algunos de los estados de la República que tienen una menor huella humana. Aquí podemos ver a Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Durango. Y del lado derecho podemos ver los estados que tienen una mayor huella humana. Y bueno, aquí resalta, esta información es del 2011, pero bueno, aquí resalta el Distrito Federal, la Ciudad de México, y en el circulito rojo que les marqué está la ciudad de Tlaxcala, ¿no? Y lo que ustedes pueden ver es que de todos los estados que están aquí, Tlaxcala es la que presenta un mayor porcentaje de superficie en color oscuro, en color verde, es decir, una huella humana muy alta. Y si vemos el color pálido, el porcentaje de la superficie que no ha sido transformada es el más bajo de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues considerando este escenario que tenemos en el estado de Tlaxcala de una gran degradación de los recursos naturales, un grupo de más de 25 investigadores de diferentes instituciones del país, pero también del extranjero, decidimos unir fuerzas, ¿no? Y poner nuestro granito de arena. Y la idea, pues, es generar información que ayude a revertir la pérdida de los ecosistemas y de la biodiversidad en la región, ¿no? Para que a mediano y largo plazo, pues, podamos recuperar algunos de los servicios ambientales que son vitales, ¿no? No solo para nosotros, sino también para los otros seres vivos
de la región, ¿no? Entonces, bueno, como parte de este esfuerzo, como parte de este esfuerzo, hicimos o conseguimos el financiamiento para un proyecto que en realidad nos va a servir para sentar las bases, ¿no? Para tener información básica y esperemos que más adelante pues podamos seguir trabajando y realmente llegar a un punto en el que podamos ayudar realmente a decir que estamos restaurando, reforestando, refaunando, ¿no? La región. Y no solo reforestando, sino restableciendo los procesos, ¿no? Ecológicos. Entonces, bueno, este proyecto es financiado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CONACYT. Y como lo mencionó Paco al principio, en este se busca, es un análisis para ver qué tan conectados están estas dos áreas naturales protegidas funcionalmente, el Parque Nacional La Malinche y el Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y también identificar áreas, ¿no?, que puedan ser prioritarias para la conservación en la zona intermedia entre estas dos grandes ANPs. El objetivo general del proyecto es implementar un enfoque multitaxonómico, es decir, estamos trabajando con muchas especies, estamos trabajando con mamíferos, anfibios, reptiles, aves, coleópteros, plantas, hongos, mixomicetos, pero también estamos trabajando con bacterias, ahorita lo van a ver, parásitos. Entonces, es realmente un enfoque multitaxonómico y también multidisciplinario porque es mucha gente que tiene una formación distinta y que está apoyando con sus capacidades al desarrollo de este proyecto, ¿no? Y bueno, como ya les dije, pues la idea es identificar y proponer áreas de protección que puedan ser claves para mantener la conectividad entre estas dos grandes ANPs, ¿no? Y de alguna forma, pues ayudar a mitigar el crecimiento de la megalópolis y a conservar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos en esta región, ¿no? Bueno, en este mapa pueden ver la zona en la que estamos trabajando. En rosita están los polígonos de los parques nacionales. Este es el Iztapopo, aquí está la Malinche. Esta es la zona de los lomeríos de Tlaxcala, donde también se conserva parte de los fragmentos de bosque, una parte importante. Y en este otro mapa, lo que ustedes pueden ver son los cambios en la cobertura que se han registrado en esta zona en los últimos 30 años. Esta es información de INEGI. Y en color verde pueden ver pues las zonas que no han sufrido cambios, ¿no?, a lo largo de estos 30 años, y en rojo las regiones que se han perdido. Por ejemplo, en el caso del bosque templado, son zonas que se han desmontado para dar pie a campos de cultivo, a pastizales y asentamientos urbanos principalmente, y que durante este periodo representaron la pérdida de 26,000 hectáreas. En color azul podemos ver las regiones que podrían clasificarse como una ganancia, es decir, que pasaron de ser pastizales ganaderos, cultivos o cultivos forestales a bosque. Y bueno, estas áreas representan un total de 1,400 hectáreas, que no es ni la mitad de lo que se ha perdido. Sin embargo, pues es difícil pensar que se recupera un bosque tal cual se perdió, ¿no? Pero bueno, pueden ver que la zona está expuesta a grandes presiones, ¿no? A pesar de que son dos áreas naturales protegidas y que como tal esperaríamos que estuvieran pues realmente protegidas, ¿no? Y que no sufrieran este tipo de embates. Sin embargo, pues no es así, ¿no? La presión humana es muy fuerte y sobre todo la periferia, a estas áreas naturales protegidas ha sido transformada totalmente, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente les voy a presentar uno de los primeros resultados del proyecto. Esta parte fue desarrollada por la estudiante de licenciatura Suñi Pérez Carreto, es parte de su tesis, y bueno, lo que ella hizo fue que generó modelos de distribución potencial de 23 especies que nos permiten
identificar regiones de intersección entre la distribución potencial de varios taxones, y esto nos permite identificar áreas de riqueza potencial, ¿no? Donde podría haber más especies. Bueno, esto ella lo hizo con datos de presencia de las especies, variables climáticas, y aquí lo que podemos ver es la lista de especies que ella utilizó para generar estos mapas. Son especies que son poco tolerantes, en su mayoría son poco tolerantes a la perturbación, medianamente o muy tolerantes a la perturbación, ¿no? Entonces, con este esquema lo que queremos ilustrar es que, por ejemplo, las que son poco tolerantes a la perturbación, serían especies que dependerían de bosques, de matorrales, de fragmentos más o menos conservados, ¿no? Las de mediana tolerancia, pues son aquellas que podrían estar en ambos, ¿no? Tanto en los bosques, pero también podrían aprovechar zonas de cultivo o pastizales. Y finalmente, las que tienen una alta tolerancia, pues en general son especies que pueden estar en los tres, ¿no? Tanto en zonas urbanas como en zonas con algún tipo de perturbación, ¿no? Y bueno, aquí lo que vemos en este mapa son los resultados de la tesis de Zúñi. Podemos ver la riqueza potencial de especies en color rojo, las zonas de mayor riqueza, en color verde las de riqueza intermedia y en color grisecito las de riqueza más baja, ¿no? Entonces podemos ver que las zonas de riqueza alta, que concentran de 13 a 22 especies, ocupan un 23% de nuestra área de estudio, ¿no? Y están principalmente en las zonas adyacentes a los parques nacionales. Aquí están los polígonos en rosita, y en los lomeríos centrales del estado de Tlaxcala. Están asociadas principalmente a los bosques templados. Y bueno, aquí quiero mencionar algo muy importante. En este proyecto estamos trabajando con una de las asociaciones vegetales que ha sido más impactada, ¿no? Que son los bosques de pino encino, que generalmente se ubican o crecen en el estado, en Tlaxcala, entre los 2,000 y los 2,700 metros. Y desafortunadamente, pues son las asociaciones vegetales que compiten con los cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, es muy raro que los cultivos puedan darse a mayores altitudes porque hay heladas, porque el clima ya es muy frío. Entonces, generalmente los cultivos llegan a la cota de los 2,700 metros, que es justamente la cota en la que se encuentra este tipo de vegetación, ¿no? Los bosques de pino encino. Entonces, han sido pues del ecosistema o la asociación vegetal más impactada, ¿no? En esta zona. Y justamente es donde nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando a menos de 3,000 metros de altura y estamos haciendo una evaluación de cómo está, bueno, lo que queremos hacer es una evaluación de cómo están estos fragmentos de bosque, ¿no? Y son principalmente bosques de pino encino. Ahora podemos ver las zonas de riqueza media, que son las verdes, que van de 4 a 3 especies. En esta zona abarca un 59% de la zona de estudio. Y bueno, estas zonas de riqueza potencial están asociadas a zonas agrícolas, a pastizales, al matorral xerófilo, a bosques de pino y a la selva baja caducifolia, ¿no? Y finalmente podemos ver las zonas de riqueza baja, que van de 0 a 4 especies, y ocupan el 18% de nuestra zona de estudio, ¿no? Y bueno, estas se ubican en zonas sin vegetación, que son las cimas de los volcanes, que pueden ver aquí. Este es el Ista, este es el Popo, y aquí está la Malinche. O zonas con una intensa actividad humana, ¿no? Como el Valle de Puebla-Tlaxcala, el Valle de Cuicatlán-Texcoco y también el Valle de Chalco. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es estos mapas que generó Zúñi nos han servido o son nuestra base para saber en dónde vamos a hacer nuestros muestreos, ¿no? Y básicamente dirigimos nuestros muestreos a estas zonas de riqueza alta de especies y en ellas estamos haciendo monitoreos.
Estamos haciendo monitoreo dirigido a fauna, estamos trabajando con mamíferos medianos, con mamíferos pequeños, con murciélagos, con reptiles, anfibios, aves, coleópteros, y básicamente la información que estamos obteniendo del trabajo de campo nos va a permitir hacer evaluaciones de diversidad, ¿no? Qué especies están presentes, cuáles son más abundantes, cuál es la composición de las comunidades, pero también algo muy importante es que vamos a poder, estamos tomando muestras de tejido, entonces vamos a poder hacer análisis de genética para ver si todavía hay flujo genético, ¿no? Si las especies están siendo capaces de moverse de un sitio a otro para llevar a cabo tareas tan básicas como la búsqueda de pareja, ¿no? Y de esta forma, pues evitar la endogamia, ¿no? Que tantos problemas puede traer. Pero también estamos tomando muestras sobre todo en el caso de los mamíferos, de todos los mamíferos, estamos tomando muestras de sangre y de parásitos externos, de ectoparásitos, para hacer un análisis también y ver qué tipo de patógenos están presentes, ¿no? Otra parte importante que vamos a hacer es la toma de muestras de excretas de mamíferos, medianos sobre todo, para ver la presencia de pesticidas, ¿no? Entonces, esto nos daría una indicación de la bioacumulación de estas sustancias en el ecosistema y cómo están pasando a, por ejemplo, al gato montés o al coyote, que son depredadores tope en esta zona, y entonces eso nos daría una idea de cómo estos contaminantes están pasando en las cadenas tróficas, ¿no? Y por supuesto, si están pasando hacia animales como el coyote, pues también pueden pasar hacia los seres humanos, ¿no? Si un coyote se come a un conejo contaminado, pues lo más seguro es que si la gente también caza conejos, pues también los esté consumiendo, ¿no? También estamos llevando a cabo un monitoreo dirigido a plantas, hongos y mixomicetos. En este caso, pues también estamos haciendo evaluaciones para conocer la diversidad y también el flujo genético. Es importante resaltar que este estudio o las bases de este estudio están fundadas en estudios que se han hecho en los parques nacionales, ¿no? Tanto en la Malinche como en el Iztaccíhuatl, Popocatépetl, pero la realidad fuera de las ANPs es que hay muy poca información para el estado de Tlaxcala, ¿no? El estado, a pesar de estar en el centro de México y muy cerca de universidades tan grandes como la UNAM, de contar con su misma universidad, casi todos los estudios se han hecho en los parques nacionales y es muy poco lo que se conoce fuera de ellos, ¿no? Entonces también este proyecto nos va a poder dar una luz, ¿no? De qué hay afuera y en qué estado está, ¿no? Otra parte importante del proyecto es que estamos utilizando los cuerpos de agua para ver qué organismos están haciendo uso de este recurso, ¿no? Entonces tomamos una muestra, esto lo está haciendo la doctora Yendi y la doctora Araxi Urrutia. Entonces tomamos una muestra de agua y a través de las trazas del ADN presentes en el agua podemos identificar qué organismos están haciendo uso de este recurso, ¿no? Ya sea mamíferos, anfibios, pero también la presencia de bacterias, ¿no? Qué tipo de organismos están presentes. También lo que estamos haciendo es hacer un análisis de la calidad del agua y para ello la verdad es que es pues un gusto que gente se haya interesado en colaborar con nosotros, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a hacer que no estaban pensadas o que no estaban contempladas en el proyecto inicial y que se han ido sumando, ¿no? Pues por el interés de la gente en colaborar con nosotros, ¿no? Entonces, gracias a las colaboraciones con la UNAM, con la UDLA y con la UDG, pues vamos a poder hacer análisis muy completos de la calidad del agua, evaluando metales pesados, pesticidas, hidrocarburos, compuestos clorados, jabones, bueno, de todo, ¿no?
Y bueno, esto pues también nos va a dar una idea de cómo están, ¿no?, los cuerpos de agua en la región. Finalmente, vamos a hacer también estimaciones con sensores remotos, que nos, sobre vuelos con drones, que nos permitirán hacer un análisis de la vegetación para ver el estado. Y también lo que vamos a hacer es poner collares con GPS a coyotes, y vamos a poder evaluar el rango de movilidad y de dispersión de estas especies, ¿no? Esto es muy importante porque, como ya les mencionamos, si las especies se quedan o se ven atrapadas en un solo fragmento, pues es muy difícil que puedan conseguir o satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Una de las más importantes pues podría ser la búsqueda de pareja. Y bueno, pues con eso concluyo. La verdad es que este proyecto ha sido pues una satisfacción muy grande, porque como ya les contamos, el estado de Tlaxcala pues es uno de los más deteriorados en el país, y realmente creemos que es necesario hacer este esfuerzo para ver de qué forma podemos revertir parte del daño, ¿no? Y poder conservar los ecosistemas tlaxcaltecas. Entonces, bueno, pues con esto concluiría mi participación. Muchas gracias, Itzel. Gracias a Rodolfo Tirso también. Aquí estamos. Rápidamente vamos a pasarles algunas de las preguntas. Comenzaré con una que está aquí para Rodolfo, de Carla Cruz. ¿Las plantas modificadas genéticamente pueden desplazar o extinguir a las endémicas? ¿Y qué consecuencias podría tener esto en la coevolución con otras especies de animales y plantas? Bueno, las plantas genéticamente modificadas tienen el potencial, como muchas especies que no son nativas. Hizo bien un ruido terrible en algún lugar, porque espero que no sea el mío, disculpas si es el caso. Decía, esas plantas tienen el potencial, al igual que especies que no son nativas a los ecosistemas a donde se introducen, el potencial de desplazar. Depende de una gran cantidad de factores, depende de la relación filogenética que tengan con las especies locales, depende de qué magnitud de la modificación genética tengan, depende de que esos genes que han sido modificados, qué propiedades, qué aspectos de la historia de vida de las plantas impacten. En suma, creo que el riesgo es grande, y no solamente en términos, digamos, ecológicos, en términos de, por ejemplo, competencia que desplace a las especies nativas, también en términos genéticos, porque imagínense que una planta de esas sea polinizada por el viento y que empiece a dispersar sus genes y contamine a los parientes cercanos que estén allí, van a generar una dislocación, una perturbación en la estructura genética de los individuos y eventualmente de las poblaciones. Por lo general, lo pertinente es, si se tienen que meter organismos genéticamente modificados, la CONABIO ha hecho ya una serie de algoritmos que permiten ver dónde pudieran ser sitios con menos riesgo, en términos de que no haya especies cercanas, de que desde luego no haya parientes silvestres de plantas que utilizamos que pudieran ser contaminadas genéticamente o desplazadas ecológicamente por estas especies. Por lo general, entonces, es un problema serio, a menos que haya una evaluación muy precisa, y la CONABIO tiene mecanismos para hacer ese tipo de evaluaciones. Muy bien. Amando Bautista comenta, todo parece indicar que la erosión de la biodiversidad va ganándole la carrera a la conservación de la misma. Frente a este panorama, ¿es una utopía la conservación de la biodiversidad? Esto también te lo preguntan a ti, Rodolfo. Ok, y es posible que también Itzel tuviera comentarios allí, pero para empezar, fíjense, compañeros, por ejemplo, si lo vemos en términos de la tasa de deforestación, que es una métrica bastante evidente, bastante vívida y también bastante fácil de obtener. Por ejemplo, la tasa de deforestación solamente de los ecosistemas tropicales, si bien algunos datos sugieren un panorama un poco mejor, todavía es del orden de entre 7 y 10 millones de hectáreas por año. La reforestación, la recuperación o la aforestación natural no alcanza a compensar esas magnitudes de deforestación.
La defaunación, un fenómeno que vimos. Por poner un ejemplo, donde hay datos buenos en el caso, por ejemplo, de la Amazonía brasileña, la cantidad de animales extirpados por cacería fundamentalmente es del orden de 23 millones de animales por año. La tasa de repoblación natural difícilmente alcanza esos sitios. En otras palabras, para el compañero o compañera que preguntó esto, hemos hecho un daño enorme, pero lo que nos queda es dos cosas. Uno, lo que todavía tenemos, hacer un esfuerzo verdaderamente serio por impedir que entre a la categoría de deteriorado y empezar con esta nueva disciplina que es la restauración ecológica en un sentido verdaderamente ecológico. No solamente reforestar. Si traer arbolitos es algo que ya hemos aprendido y sabemos hacer, a veces no es un problema técnico, sino es más bien un problema operativo. Pero más allá de eso tenemos ya que empezar a refaunar los ecosistemas y tocar ese tema que mencionamos el día de hoy, la extinción no solamente de especies y poblaciones, sino la extinción de procesos ecológicos. ¿Cómo restaurar los procesos ecológicos? Es una agenda enorme que tenemos que ir trabajando y yo espero que los estudiantes jóvenes se estimulen a empezar a atacar este tipo de urgentes necesidades por resolver. Claro. Itzel, ¿tienes algún comentario? O aquí tenemos una pregunta para ti, no sé. ¿Tienes el micro apagado? Gracias. Haz la pregunta y... Ok. Janet Barajas te pregunta si hay alguna manera de que el estado de Tlaxcala recupere territorio natural y que aún así exista la actividad humana, es decir, un equilibrio entre naturaleza y la influencia de las personas. Mira, yo de entrada podría pensar que sí. Ahora que hemos estado trabajando principalmente fuera de las áreas naturales protegidas, hemos visto el interés de la gente por conservar, ¿no? Por saber qué hay y por ver de qué forma pueden ayudar o mantener sus predios conservados. El problema aquí es que la gente pues necesita comer, ¿no? Necesita de alguna forma dinero o insumos pues para poder vivir. Entonces yo creo que sí se puede siempre y cuando haya una compensación suficiente para la gente que realmente se incentive y que pueda estar dispuesta a conservar, ¿no? Sus predios o restaurar y conservar sus predios. Entonces yo creo que sí se puede, pero debe de haber compensaciones monetarias pues que sean estimulantes, ¿no? Para que eso se pueda llevar a cabo. Ok. Gracias, Itzel. Para Rodolfo, que creo que está por aquí. En el caso de la Minerva Flores pregunta, en el caso de la defaunación y reemplazo por especies pequeñas, principalmente por roedores, ¿la diversidad restante tiene una buena diversidad de gremios alimenticios, selección de diversos hábitats, etcétera? ¿O son reemplazados por especies más generalistas o incluso por especies domésticas? Muy buena pregunta. En realidad, lamentablemente no hubo tiempo de entrar en los detalles de eso, pero por lo general la tendencia que vemos muy definida, y eso se asocia con la pregunta, es que las especies de talla corporal mediana a grande, por razones de historia de vida y por razones totalmente antropocéntricas, son las que más impactan. Son las especies que si se busca carne, más carne tienen. Si se busca piel, piel más comercial tienen. Si se busca otro producto utilizable, las especies medianas y grandes son las que lo ofrecen. Por otro lado, esas especies requieren áreas de hábitat bastante extensas. Hay modelos genéticos que sugieren cuál es el número mínimo de individuos para mantener el asunto que decía Itzel, mantener poblaciones genéticamente viables, donde se puedan encontrar parejas y haya suficientes números de individuos para evitar endogamia y fenómenos de depresión genética. Todo eso, si se fijan, lo que he dicho, esas características, ahora voltéenlas al revés y son las características que tienen las especies pequeñas. Tamaños poblacionales muy grandes, requieren espacios relativamente pequeños, no son cazadas porque nadie se interesa en buscar medio kilo de carnitas de rata, este tipo de cosas. Entonces, en realidad, lo que se genera es un desbalance, es una modificación de la estructura de poblaciones
de manera que se incrementa, no es que se mantengan las poblaciones de los bichos pequeños, sino que en realidad se incrementan. Ahora, todo eso tiene sus bemoles, tiene que verse a lo largo de un gradiente de defaunación. Imagínense lo siguiente, en un sitio donde se cazan solamente los carnívoros, digamos, de la parte superior de la cadena alimenticia, van a aumentar los herbívoros. Y eso va a generar un tipo de consecuencias ecológicas. Si el impacto es más grande y además de los carnívoros de la cadena superior se impactan los mamíferos intermedios, llegas a una situación como la de los tuxtlas. Si le sigues todavía más, puedes terminar finalmente en una situación donde solamente te quedarían ratas, ratones e incluso animales que no son nativos. Animales que les abrimos una condición ideal y empiezan a emigrar de las zonas de asentamientos humanos hacia las zonas transformadas. Entonces, hay toda una ecología bien definida a lo largo de este gradiente de defaunación en términos de predecir qué consecuencias en general tendría todo esto. Ahora, recuerden que eso trae consecuencias tales como que no solamente se alteran procesos ecológicos, sino también cosas como las que Itzel estaba diciendo al final, los patógenos que estos bichos llevan, los riesgos de zoonosis que implicarían, porque además la probabilidad de contacto entre esos animales pequeños con humanos es mucho mayor que el contacto entre animales grandes y humanos. Entonces, los riesgos de zoonosis que lleven esos vectores, esos herederos, pueden incrementarse notablemente. Muy bien, gracias, Rodolfo. Itzel, Marcos Luna te comenta, es alarmante la contaminación de los cuerpos de agua de la entidad, y yo preguntaría que en algunos casos esto se debe al costo del crecimiento de la población, pero hay otro que se debe a la corrupción. ¿Se podría identificar el porcentaje que representa el crecimiento de la huella humana y el que representa la corrupción? Híjole, yo creo que eso puede ser difícil, ¿no? Hay que inventar un corrupcionómetro. Ya nos quedamos fríos todos. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que parte de este problema es la falta de regulación, ¿no? O sea, las leyes están, el problema es que no se aplican, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la corrupción, ¿no? Que el hecho de que a las empresas o que a los mismos municipios no se les exija tratar sus aguas antes de verterlas a los ríos, pues ya te habla, ¿no? De ahí de un problema sistémico, ¿no? Okay. Pero sí, pues definitivamente habría que inventar un... Paco, si puedo, Itzel, si puedo muy brevemente al respecto de la pregunta anterior, Itzel, que la respuesta de Itzel fue muy buena al respecto de qué hacer con conservar lo más posible y ver las necesidades humanas. La realidad es que hay modelos que muestran ya que esta idea del ordenamiento territorial y, digamos, mosaicos, paisajes en mosaico, donde hay zonas que definitivamente tienen que verse sujetas a la productividad en buena medida, hay zonas de amortiguamiento y hay zonas que deberían, un uso de la tierra que también debe considerarse un uso de la tierra es el uso de conservación, por las razones que Itzel dio y por las que traté de votar en términos de los servicios que se nos ofrecen. Hay modelos en México, sin duda, y en otras partes del mundo que muestran que este concepto de mosaicos de conservación con actividad humana, sobre todo actividad humana sostenible, pueden ser bastante compatibles. La idea de agricultura masiva, extensiva, de tipo industrial, de veras no jalaría con la mayoría de nuestros ecosistemas, pero la agricultura sostenible, diversificada, en mosaico, sí puede jalar. En Oaxaca hay ejemplos fantásticos, incluso de explotación forestal más o menos intensa, con mecanismos de mantenimiento del bosque en términos generales. Ok. Juan Manuel González pregunta para ti, Rodolfo, principalmente dirigida hacia ti, porque es sobre la faunización. Ajá. Con especies de tamaño pequeño en zonas perturbadas, sugiere un cambio de recurso alimenticio y microclimático favorable para los pequeños y desfavorable para los grandes. ¿Cuáles serían las especies vegetales clave que son o pueden ser las que desaparecen o dominan o limitan a los herbívoros mayores en el momento actual? Las especies vegetales clave. Yo diría que hay muchas especies vegetales clave que son cruciales para los procesos de restauración. En ausencia de esas especies, se vería muy complicada la refaunización. Especies clave serían, por ejemplo, especies que, precisamente el término de
especies keystone, especies claves, aquellas que producen el recurso durante una gran parte del año, que no son restringidas, por ejemplo, a un solo momento del año. Veamos, por ejemplo, el caso de especies que tienen un periodo de fructificación muy, muy restringido. Esas especies pueden ser importantes, pero no son tan claves como unas especies, por ejemplo, los amates, el género Ficus, que produce en conjunto con las especies que hay en una localidad, producen prácticamente fruto a lo largo del año. Por ejemplo, para refaunar con especies de mamíferos medianos y pequeños que dependan de ellos, ese puede ser un tipo de especies claves. Hay algunas especies, digamos, en las zonas tropicales, las famosas cecropias o guarumbos, ese tipo de plantas, o en zonas de precipitación intermedia a alta en nuestro país, selvas secas y selvas húmedas, especies como el famosísimo ramón o ojoche, que tiene frutos que son comestibles por animales, que tiene madera que es potencialmente utilizable por las personas, si se maneja bien, que tiene follaje que se utiliza para especies incluso domésticas sin tener que producir campos de pastizal para alimentar vacas, que tiene propiedades medicinales. Ese tipo de especies en los ecosistemas en los que pertenece son verdaderamente importantes. Ahora, Paco, para la persona que preguntó, quisiera hacer énfasis en este tema, porque me preocupa mucho lo que pudiera pasar en el país, que está de hecho ocurriendo ya en otras partes. El término es aforestación, poner árboles donde no pertenecen. Si bien un árbol puede parecer una especie clave, si metemos árboles en las zonas de matorrales xerófilos o semijerófilos, por ejemplo, en la zona donde ustedes están o en el centro y norte del país, sería un problema anti-biodiversidad, anti-mantenimiento de la biodiversidad. Entonces, mucho cuidado con todos esos temas. Un poco de ecología e historia natural básica. Por fortuna tenemos escuelas de biología tan fantásticas en la gran mayoría de estados del país, donde se podría recurrir a este tipo de experiencias para evitar riesgos de ese tipo, problemas de ese tipo. Ok. Itzel Lourdes Arteaga dice, con el fin de promover la conservación del ambiente entre la población, ¿creen que convendría explicar a esta población que las áreas naturales ofrecen servicios que nos benefician y por ello debe cuidarse? En lugar de decir conserva el ambiente, pues cree que esta última aproximación es más ajena a las personas. ¿Cuál es la opinión de ambos? Empieza Itzel y yo te sigo. Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que nosotros, bueno, al ser humano es curioso por naturaleza y nos gusta entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Y por qué o cómo se generan. Entonces, yo creo que sí es muy importante explicar a toda la población, no solo a los niños, sino a todo mundo, la importancia de todos estos procesos y cómo es que se generan, ¿no? Y también qué tenemos que hacer para conservarlos. Yo creo que eso es la base para poder conservar, ¿no? El conocimiento y la transmisión de este conocimiento a la población en general, ¿no? Paco, yo seguiría precisamente el comentario de Itzel, y yo diría que de hecho este ejercicio que estamos haciendo en este momento, en el que gracias a ustedes y al rector que tuvo la iniciativa de hacer esto, la transmisión es decir, la socialización realmente es el término que más me gustaría a mí, hacer esto que sea un proceso de la sociedad, que sea una comprensión, un tomarse de la mano de la sociedad en el sentido amplio. El derecho al conocimiento, al acceso a la información científica, yo lo consideraría como un derecho humano crucial, de manera que no solamente porque para entender situaciones de qué hacer ante una pandemia, qué no hacer ante una pandemia, cuál es el trasfondo de la destrucción de los hábitats naturales en relación a las pandemias, este tipo de cosas son cruciales para eso. Pero también por el asunto intrínseco que decía Itzel, tenemos una biofilia intrínseca que debemos utilizar, que debemos satisfacer. De hecho, hay información ya hoy en día de tipo psicológico y de tipo médico que demuestra el beneficio enorme que tiene el tener cierto nivel de contacto con la naturaleza. En fin, yo pienso que la socialización y el apostar a una sociedad educada, a una sociedad que valora todo ese tipo de relaciones entre el conocimiento científico, el conocimiento amplio y el bienestar humano es crucial. Yo, lamentablemente, compañeros, ya a mi edad, a mi cronología, me es más difícil, por lo que he visto a lo largo de mi carrera, depender totalmente de una iniciativa que necesariamente tiene
que ser descendente, de arriba hacia abajo. Yo pienso que hay un componente ascendente, que es de la población hacia arriba, hacia los tomadores de decisiones, donde podemos apostar mucho. Los niños y niñas, desde luego, son cruciales, pero el público general también. Ahora estamos practicando muchos en este proyecto y en otros la idea de la ciencia ciudadana, de que los ciudadanos abracen los proyectos y vean la pasión, la animación, el beneficio de todo esto. Este ejercicio que están haciendo ustedes en este momento me parece que va mucho en esa dirección y debería haber mucho, mucho más. Ok, sabemos que estamos cortos de tiempo contigo, Rodolfo, y entonces solamente quisiéramos dar una última pregunta. Sí. Claro, aprovechando que todavía están los dos aquí, Fernando González pregunta, entre los escenarios que nos ilustra Rodolfo, parecería factible la refaunación. ¿Esta estrategia es o sería factible en nuestras regiones o ya de plano necesitamos otro meteorito? Bueno, primero hay un componente muy importante en el mensaje del compañero. Fíjense que tenemos la tendencia a decir que hay que hacer todo lo posible por salvar al planeta. La realidad es que tenemos que hacer una reflexión un poco sutil pero importante. Les prometo, compañeros, que el planeta va a volver. Incluso las 5 grandes extinciones del Fanerozoico, el planeta ha regresado, pero con 2 factores importantes a considerar. Uno, toma, dependiendo del grupo de organismos, volver a la diversidad que se tenía previo al meteorito, aproximadamente 10 años. 10 millones de años. Entonces, yo no tengo planeado de vivir 10 millones de años para ver que haya una restauración. Y 2, importante, lo que viene después es generalmente muy distinto a lo que había antes. ¿Se acuerdan? Hasta hace 65 millones de años había un planeta dominado por reptiles, hoy es un planeta dominado por mamíferos. Entonces, eso no es mucho consuelo, pero es importante reconocer que el principal problema, yo digo, es existencial para la humanidad. Lo que está pasando, el impacto más duro va a ser sobre Homo sapiens. El planeta se va a impactar, no hay duda, pero va a volver, se los aseguro. Hay 5 grandes experimentos en los últimos 550 millones de años que demuestran que ese es el caso. Ahora, para tratar de responder a la pregunta, sí hay mucho potencial, compañeros, pero tiene también sus bemoles. Yo diría que los ingredientes, por ejemplo, el caso de los Tuxtlas, para restaurar en los Tuxtlas, refaunar en los Tuxtlas, sería, 1, ¿de dónde sacamos la fuente? Si de dónde traemos los animales. Si ya nos acabamos de todo el país, ya va a ser difícil, pero ojalá que haya una fuente. 2, ¿qué nivel de diversidad genética tendríamos que tener para traer esos animales? 3, ¿cómo asegurarse de que no trae ningún patógeno que pudiera generar una zoonosis local o una transmisión, una transmisión, un paso a la fauna local? 4, necesitamos un hábitat decente en el cual ponerlos, si es que querríamos hacerlo. El caso de las especies clave que se mencionó hace rato es central en ese tema. Y 5, y no por ello es menos importante, cualquier intento de hacer planes de restauración ecológica y de refaunación requieren, en mi opinión, tener la participación de la comunidad local. Los ejemplos que yo he visto, por lo general, no jalan, no funcionan si la comunidad local no está comprometida, no abraza el proyecto y no lo ve como suyo. Entonces, sí se puede, pero hay que tener en cuenta esta serie de elementos que hay que considerar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodolfo Tirso, desde California, supongo. Sí. Itzel, aquí en Tlaxcala, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tantas perspectivas, tanto conocimiento, por dejarnos tanta tarea y pues sí, pues pensar que no vamos a esperar a un siguiente meteorito para ponernos en acción. Agradecemos también al rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que por motivos de agenda ya no pudo acompañarnos en este cierre, y por supuesto también agradecemos a la coordinación de la División de Ciencias Biológicas, especialmente a la doctora Elvia Ortiz por su participación en la organización de estos seminarios, y a las comunidades del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Unidad Multidisciplinaria del Campus Calpulalpan, también de la propia Universidad Autónoma de Tlaxcala. Particularmente agradezco también a mis colegas aquí en la producción, Iván Bravo y Alejandro Díaz, por
echarnos la mano, como siempre, de una manera tan espectacular con estas transmisiones. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos.